preparé para compartir en esta noche con ustedes. Y siendo un estudio, podemos en el transcurso del estudio, en el transcurso de la meditación, si les surge alguna duda, si les surge a lo mejor algo que usted quiera preguntar, puede hacerlo con toda confianza. Esa es una de las cualidades, de las bendiciones que tiene los estudios en cada martes, que podemos alzar la mano, aportar algo al estudio que estamos viendo, a lo mejor una duda, disiparla, a lo mejor agregar algo, o por qué no, hasta no sé, hacer una observación si hay algo que se está diciendo que no va acorde a lo que la Biblia dice. También es válido, porque esa es la finalidad de estar aquí en esta noche, aprender. Y bueno, solamente lo digo como si usted tiene algo que aportar o decir en relación al estudio de esta noche. Y bueno, vamos a comenzar. Y últimamente hemos escuchado mucho en las noticias sobre lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? En Israel y todas las naciones vecinas, lo que es en Gaza, lo que es ahorita Asiria, todos los conflictos que se están dando en Medio Oriente, y pareciera ser que está muy lejos, ¿no? Es hasta el otro lado del mundo. Podríamos pensar que no nos afecta de una manera económica, como a lo mejor países de sus alrededores, que no nos afecta en el sentido a lo mejor a lo mejor en los energéticos, ¿no? Todo lo que es Medio Oriente, Rusia, son proveedores en su mayoría de los combustibles, ¿no? Petróleo, gas, y de las riquezas, minerales, ¿no? Oro, plata, etcétera. Y pareciera ser que es así. Y lo vemos en las noticias, todo lo relacionado con lo que ahorita está pasando en Israel. Y a lo mejor lo vemos solamente de pasada, pero en esta noche quisiera que meditáramos acerca de lo que es Israel hoy en día, hoy, en nuestra actualidad, y lo que está pasando, y podamos entender el plan que Dios tiene con su pueblo escogido Israel. Recordemos que Israel es su pueblo, lo que es ahorita Israel son los descendientes de Abraham, dados en la promesa que el Señor le hace a Abraham, en el cual a una persona que ya casi, pues ya de edad avanzada, y dice la Biblia que ya casi muerto, el Señor le concede descendencia. En los inicios del pueblo de Israel es así, ese es el contexto. Abraham, el amigo de Dios, no podía tener hijos, Sara, su mujer, y entonces el Señor le promete a Abraham que va a tener un hijo, y de ese hijo iba a haber una descendencia grande, lo que hoy vemos como el pueblo de Israel, y lo que prácticamente en toda la historia de la humanidad, a partir de Abraham hacia acá, vemos como esa promesa cumplida que el Señor le hizo a un hombre por su fidelidad, por la fe que llegó a tener este personaje, Abraham, que lo vemos en los principios, en las primeras páginas de la Biblia, lo que es Génesis. Pero hoy en día, ¿qué es Israel? ¿Y por qué debemos de poner atención en lo que está pasando con este pueblo escogido? Que vuelvo a repetir, geográficamente está muy lejos, pero que debería estar cerca de nuestro pensamiento, cerca de nuestro corazón. Y vamos a estar entrando en materia. El Señor, Dios, hasta la venida del Señor Jesús a este mundo, hizo su obra en esta humanidad a través de este pueblo, a través de Israel, a través de este pueblo escogido. Y tan es así que todo el Antiguo Testamento está basado en el contexto hebreo, en el contexto israelita, ¿sí? El Señor habló a toda la humanidad y a su pueblo por medio de los profetas que eran judíos o eran israelitas, por medio de los levitas, por medio de los sacerdotes. El Señor habló a través de ellos. Hoy en día podríamos decir que se ha perdido ese punto importante, porque hoy en día y después, o a partir de la venida del Señor Jesús, de su muerte y resurrección,
ahora todo se va a llevar a cabo mundialmente a través de su iglesia. Hoy en día nosotros somos parte de su iglesia. Si hoy en día nosotros podemos estar aquí, es porque de seguro alguien nos habló, algún familiar, algún misionero, algún vecino, algún amigo nos ha hablado del Señor, nos ha llevado a conocerle. Pero ¿por qué razón es de que estamos aquí? Pues es porque el Señor ha continuado su obra en este mundo, la obra perfecta que ha ideado el Señor de principio a fin en el transcurso de la humanidad. Ahora la está llevando a cabo por medio de su iglesia, pero en sus inicios, y este es un punto importante, en sus inicios lo llevó a través del pueblo de Israel. Y es importante entender esta premisa, porque parte del estudio se va a llevar a cabo en un texto que te vamos a ver, ¿sí? El Señor ha realizado su obra por medio de la iglesia, ahora nosotros. Y quisiera que me acompañaran, vamos a Romanos 11, y vamos a leer algunos textos. Es amplio este capítulo, y es donde el apóstol Pablo habla acerca de lo que es Israel desde sus tiempos y aún hoy en día en la actualidad. Voy a invitar que leamos, vamos a hacerlo de una manera alternada, ahí en su lugar. Romanos 11, vamos a leerlo del 11 al 20. Romanos capítulo 11, vamos a darle lectura del versículo 11 al versículo 20 y lo vamos a hacer de una manera alternada. Yo leo el primero, yo leo el 11, ustedes el 12 y así sucesivamente, y en el versículo 20 nos unimos todos. Dice la palabra del Señor: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino de su palabra. Y qué importantes son estas palabras, este consejo que el apóstol Pablo da, en este caso a los romanos y ahora a nosotros. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y podríamos pensar, hermanos, ¿cómo estábamos antes de que ejerciéramos nuestra fe en el Señor Jesús? Antes de que pudiéramos nosotros tener fe de que Él nos podría sacar de la enfermedad, sacar de algún problema económico o de ese vacío que sentíamos en el corazón. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros pecados, dice unos versículos anteriores. Y si hoy en día podemos estar de pie delante del Señor de una manera figurada, podemos estar aquí delante de su presencia y saber que somos aceptos ante Él, en parte eso es por esta causa, porque los israelitas, los judíos, en algún momento rechazaron al Señor Jesús, y esa es la historia que se ve cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es el tema que habla Pablo en este capítulo, que el Señor Dios, en su amor, vino a la humanidad, vino a buscar a su pueblo escogido Israel, pero su pueblo lo rechazó. Pues y no es que haya sido una situación, una situación contingente, una situación que no estaba prevista o que salió fuera de las manos del Señor. El Señor Jesús y Dios sabía que eso iba a pasar, sabía que el corazón de su pueblo le iba a volver las espaldas. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho?
Nosotros, ¿qué haríamos haciendo un ejemplo? Vamos a visitar a un familiar y ese familiar sabemos que nos va a cerrar la puerta. ¿Iríamos? Generalmente no, ¿verdad? Generalmente lo que hacemos es, pues ya, así nos quedamos. Tú en tu camino, yo en el mío, y tan amigos como siempre, o tan en paz como siempre. Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús, después, sabiendo ese rechazo, vino porque en su corazón y en sus planes estábamos nosotros, usted y yo. Estaba la Iglesia Príncipe de Paz, 2000 años después de que el Señor iba a dar su vida en la cruz, estábamos nosotros. No creamos y no pensemos que como hoy en día, ¿no? La producción es en serie, ya vemos, no. Personalmente estaba usted y estaba yo. Para que en este tiempo, en el 2024, ya próximo 2025, pudiéramos estar aquí adorando al Señor, reconociéndole como Dios, y estábamos nosotros. Pero fue por esta causa, porque en parte Israel pues tuvo este endurecimiento de corazón. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué comentaba que Dios sigue su obra? Que inició con su pueblo Israel, ahora la sigue con su iglesia, con nosotros como miembros de ahora del cuerpo de Cristo. Porque su Dios es nuestro Dios. Porque si en ese entonces el poder de Dios, lo que vemos todo en el Antiguo Testamento, cómo el Señor hacía descender fuego sobre el sacrificio de Elías, cómo el Señor detuvo el sol cuando Josué estaba peleando, cómo el Señor les dio maná del cielo cuando estaban en el desierto, y todo ese poder, ahora podemos nosotros ser partícipes de todo eso. En ese entonces Israel se gozaba cuando entendía que Dios estaba ayudándoles, que Dios estaba peleando por ellos, y se gozaba y lo glorificaba. Y ahora nosotros como iglesia, habiendo estado tan alejados y probablemente no habiendo merecido la gracia del Señor en nuestras vidas, ahora nosotros podemos también tener esa bendición. ¿No se goza usted cuando ve al estar leyendo la Biblia todos los milagros que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, cuando estuvo aquí en medio de la humanidad? ¿Se goza en su corazón? Amén. Dios quiera que así sea, hermano. Y si usted no sabe de los milagros que el Señor hizo, probablemente hay algo, una anomalía en nuestra vida espiritual. Si usted no puede recordar un milagro ahorita, es porque tal vez no está leyendo su Biblia. Yo le invito a que la lea. Yo le invito a que vea el poder de Dios, el poder que fue reflejado en todo el pueblo de Israel, desde el Génesis hasta el último libro, que es Malaquías, el del Antiguo Testamento, cómo toda la Biblia está llena de los milagros y de las grandezas del Señor. Yo le invito a que la lea, hermano. Le invito a que descubra todas esas bendiciones, porque todo eso que el Señor hizo en ese momento, hoy lo está haciendo por medio de su iglesia. Y si probablemente la iglesia no esté avanzando, y si probablemente nuestra vida espiritual no esté avanzando, si nuestra familia en el conocimiento del Señor no está avanzando, es porque hemos dejado esto. No conocemos a nuestro Dios, no conocemos al Dios de Israel, y entonces no vamos a poder conocer al Dios de hoy en día de la iglesia. Entonces le invito, hermano, a que estemos estudiando su palabra, leyendo su palabra. Es bueno que vengamos a los estudios, si Dios quiera que siempre estemos presentes, pero debemos día con día estar leyendo la palabra personalmente, estar orando, para conocer más a este Dios que nos salvó y todo su poder. Su Dios de los israelitas es nuestro Dios. Sus promesas son las promesas que hoy tenemos. ¿Cuál es su mayor promesa? ¿Cuál es la promesa que más a usted le agrada? ¿Algún hermano que quiera compartir cuál es la promesa que más le llena su corazón? La vida eterna. Y esa promesa está dada desde antes de que el Señor Jesús la revelara completamente a la humanidad. A lo mejor podría ser Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por lo cual
te prolongué mi misericordia. Podría ser Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no mereces. A lo mejor una promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos: venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Son promesas, pero no las vamos a saber si no estudiamos su palabra, si no leemos su palabra día con día. Sus promesas son de nosotros. Los profetas sus profetas son los que de ahora tenemos nosotros enseñanza para la iglesia, para los mensajes. ¿Cómo no nos hemos regocijado cuando hemos escuchado un mensaje, probablemente de Isaías, cómo el Señor llama al arrepentimiento a todo su pueblo? Y es el mensaje que Isaías da a todo Israel, y es un mensaje que sigue vigente hoy en día para la iglesia en general. Y algo más importante, sus errores nos enseñan. Si hoy podemos nosotros tener consejo de parte de Dios, es porque en el pasado su pueblo Israel pues tuvo errores, cayó en rebeldía, cayó en idolatría, cayó en darle la espalda al Señor, y nosotros podemos hoy sacar enseñanza de eso. ¿Sabe qué? Gracias a eso vamos a evitarnos tantos dolores. Así lo dice la Biblia, y podemos beneficiarnos de esos errores que cometieron. El plan de Dios sigue vigente hoy en día. Ahora Israel sigue siguen los planes del Señor. Israel es el minutero del reloj de Dios. Y no sé si a usted le ha tocado ver, pero hay a veces congregaciones que ya completamente se olvidan de Israel y que se atribuyen ya toda la gracia hacia la iglesia, hacia la congregación, y dejan de lado a este punto importante, al pueblo de Israel. Cuando el mismo Dios no los ha desechado. Dice el Señor que por rebeldía de ellos, por dureza de su corazón, es que nosotros tuvimos acceso. Pero no quiere decir que el Señor haya olvidado o esté haciendo a un lado el pueblo escogido de Israel. Si hoy, digámoslo así, en un sentido metafórico, el pueblo de Israel está, digamos, en stand-by y está el Señor haciendo su obra por medio de la iglesia, no quiere decir que así vaya a ser siempre. Voy a leer ahora los versículos siguientes. Romanos 11, 25 y 27. Voy a leer, hermanos, si usted me quiere seguir con la vista. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aún el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vuelvo a repetir, hermanos, ahorita podríamos pensar, y al estar escuchando lo que está pasando en Medio Oriente y específicamente con Israel, podríamos pensar que es algo aislado y es algo ajeno a nosotros, pero que no debería de ser. Ahora, vuelvo a repetir, hay iglesias, congregaciones que pierden la visión de lo que dice la Escritura, es tomar o prácticamente adueñarse de toda la gracia, todo lo que Dios ha hecho, adueñarse, pues así que ellos mismos, dejando a un lado a Israel. Ahora hay otra postura, fanatizarse por Israel. Hay quienes empiezan a escuchar, vamos a tomar costumbres, rituales que se hacen en Israel, a lo mejor usar la kipa, le llaman, la kipa, dejarse guedejas o unos mechoncitos dejarse las barbas, se fanatizan. Tampoco es el camino, porque el Señor nos abrió la gracia a nosotros los gentiles, a nosotros los mexicanos,
por medio del mensaje de salvación, por medio del Evangelio. Y eso es suficiente, es suficiente. Es un problema que había desde el principio de la iglesia primitiva, judíos o gente que quería obligar a la gente a que se circuncidaran, a que guardaran los rituales, que guardaran las fechas, las fiestas, pero no es necesario. Lo necesario fue la sangre del Señor Jesús, y el Señor Jesús rasgando el velo cuando Él dio su vida por nosotros, y es suficiente. Entonces debemos de tener bien en cuenta nuestra posición como iglesia ante Dios. Ni fanatizarnos, ni hacer un lado al pueblo de Israel, ni menospreciarlo. Ahora, esta profecía bueno, dice aquí en el versículo del 25 al 27, está dada en unos pasajes del Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, están dando estas profetas, estas profecías. Y dice, y luego el versículo 26 del capítulo 11 de Romanos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y es una profecía que solamente es para el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la bendición para nosotros? Que para que se cumpla esta profecía, nosotros nosotros como iglesia tenemos que estar ya con el Señor. Para que cuando se cumpla esta profecía, el Señor ya va a venir por su iglesia, y todos los que hemos creído ya vamos a estar allá con Él. Va a venir el Señor a este mundo, va a pelear por su pueblo Israel, va a mostrar su poder por medio de Israel, pero nosotros ya vamos a estar gozando con Él. ¿No es una bendición? Es una bendición que para que esta profecía y muchas tantas se cumplan en Israel, nosotros ya vamos a estar allá con Él. Nuestro deber como cristianos con Israel. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos de estar haciendo, o qué debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón con respecto a este pueblo? Este pueblo que hoy en día está en conflicto, y es algo que es frecuente, ahorita está en guerra. No hace mucho tiempo, hace como 11 años volvió a estar en guerra. Ha habido prácticamente toda la historia de Israel, solamente son por intervalos que llega a haber una paz pues endeble, una paz débil, pero que constantemente está en guerra, porque no solamente es una situación política, es una situación espiritual, siendo que el diablo está gobernando este mundo de maldad. Entonces va a seguir atacando a Israel. ¿Cuál es entonces nuestro deber como cristianos hacia este pueblo escogido? Voy a leer, hermanos, del 28 al 31. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y hay muchas promesas para los que pues realmente amen a este pueblo hoy en día. Y si, hermano, hoy en día el Señor lo bendice, contesta sus oraciones, le ayuda en sus problemas difíciles, le ayuda en las situaciones difíciles que pasa al venir a su casa a buscarle, más cuando amamos a aquellos a que el Señor amó o ama. ¿A qué me refiero? Debemos de orar por la salvación de Israel, por la salvación espiritual de Israel. Debemos orar porque Dios convenza los corazones de los israelitas, de los judíos, de ese pueblo, para que puedan conocerle. Es bien sabido que
los judíos son, bueno, todo lo de Medio Oriente, tanto los judíos o los pueblos musulmanes, son muy férreos en sus creencias, sea el Islam, sea el judaísmo, pero son de corazón duro, son de corazón, pues, que están muy arraigados a sus creencias. Y pareciera que es difícil, pareciera ser que es difícil que una persona como estas, puedan abrir su corazón. Pero dice la Biblia que para Dios no hay nada difícil. Entonces debemos orar por su salvación, debemos orar porque así como nosotros hemos conocido al Señor, hemos abierto nuestro corazón, ellos también puedan hacerlo. Los israelitas, los judíos. Dice en el versículo 28, así que en cuanto a evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios sigue teniendo el amor hacia ellos. Quisiera que veamos al versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo, y esto es algo muy importante, es algo que quisiera compartir, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y lo que comentaba al principio, por su dureza de corazón, por darle la espalda a Dios, y lo dice aquí Pablo, por su desobediencia, Dios volteó su mirada a nosotros. Y ahora vamos a ver lo que dice el 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ahora nosotros, hermanos, cuando clamamos al Señor, cuando oramos, ¿creemos que nos escucha? Así es. Y nos escucha no porque, como decía el profeta Daniel, no por nuestras justicias, sino por su mucha misericordia. Porque nosotros cuando venimos y oramos por un amigo, por un hermano, por una enfermedad, el Señor nos escucha. Yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de que el Señor nos ha ayudado. De una manera o de otra el Señor nos ha ayudado, ha respondido nuestras oraciones. Pues ahora por esa misericordia y aprovechando esa bendición que tenemos de que el Señor nos escucha, ellos también alcancen misericordia. Entonces debemos de estar orando por Israel, porque Dios abra su corazón, porque Dios les ilumine, y que así como creyeron los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, hoy en día en esta nación pueda haber un avivamiento de gente que realmente conozca al verdadero Mesías y que reconozca que Él ya vino y dio su vida por cada uno de ellos. Entonces aprovechar esa parte, aprovechar esa bendición que ahora tenemos de que el Señor nos escucha, orar por ellos, orar por su salvación, orar por la paz de Jerusalén, dice un salmo, y va en parte lo que está pasando ahorita. Yo le invito, si usted así lo tiene a bien, en sus devocionales, hermanos, cuando esté orando por sus necesidades, esté orando en su tiempo que ha destinado para la oración, acuérdese de Israel, acuérdese del pueblo de Israel, pídale que Dios les salve de sus enemigos, les salve de todo aquello pues que maquinan para destrucción de este pueblo, por su salvación, por la paz de Jerusalén. Hay una promesa que es la base, es la fuente de toda de lo que Dios puede hacer, y está en Génesis 12:3. Si quiere buscarlo, adelante, si no yo lo leo. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa, hermanos, que por años, por siglos, por milenios se ha cumplido. Y lo vemos no solamente en las historias bíblicas, lo vemos en nuestra actualidad. Recordarán al expresidente fallecido de Venezuela, este personaje, y de hecho todo su gabinete, toda su política de Venezuela aún sigue siendo en contra de Israel. Este personaje en el 2010, a causa de que su política de Venezuela es el socialismo,
y a causa de que ellos, al mandar apoyo hacia Palestina, un convoy o el ejército de Israel no les permitió llevar ayuda, supuestamente ayuda, a Palestina, este hombre en su enojo, en su coraje contra Israel, maldijo desde sus entrañas al pueblo de Israel. 3 años después, el Señor falleció de cáncer de estómago. Y ese es un ejemplo actual en todo lo que va de la guerra desde el 7 de octubre del 2022, el atentado que hubo contra Israel. También ha habido gente que ha pues, tenido este error garrafal en su vida, maldecir a Israel, y ha terminado mal. No sé si también vieron bueno, realmente no investigué mucho. Hay una noticia en donde un hombre de Turquía está en el pleno, en su Cámara de Diputados, por así decirlo, y maldice también al pueblo de Israel, y en esa misma hora cae muerto el señor, el personaje Pero lo que es un hecho es que va a pasar, ya sea inmediatamente, ya sea después de tiempo, pero si nosotros bendecimos al pueblo de Israel, el Señor nos va a bendecir, porque es una promesa. La fuente de bendición del Señor nunca se va a acabar. El Señor tiene para bendecirnos en gran manera. Entonces, acordémonos de Israel. Ahora, esto es independientemente de la perspectiva que nosotros tengamos hacia el pueblo de Israel. Y no solamente hay que verlo de una manera amplia. En el primer mandato de Donald Trump, cuando el Señor quiso o empezó a levantar el muro, muchos países pues le dieron sus opiniones, ¿no? Dijeron que estaban en desacuerdo, que pues no lo veían bien. E Israel fue uno de los países que felicitó a Donald Trump y a Estados Unidos por levantar este muro. Y de ahí, y mucha gente lo supo, y mucha gente empezó a hablar mal del pueblo de Israel. Si bien es cierto que es el pueblo escogido de Israel, también es cierto que son como personas, humanamente, son personas difíciles, son personas racistas, son personas que no admiten no podríamos nosotros llegar a entrar a un barrio, aún en nuestro país, tan fácil no podríamos llegar a entrar a un barrio, a un conjunto habitacional donde hay puros judíos. Son muy estrictos en esa parte. Probablemente haya quienes hayan conocido en su trabajo, en sus labores, a judíos, y generalmente se hablan malas cosas, gente muy déspota, gente muy, no sé, muy altanera. Podría ser, pero entonces aquí la pregunta es: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A nuestro propio criterio o a lo que el Señor está diciendo? La palabra del Señor. Amén. Y entonces el Señor nos manda a que bendigamos a Israel, y entonces pues hagámoslo, hermano, no caigamos en errores que pueden afectarnos toda la vida. Y pues Dios bendiga a Israel, y como iglesia bendecimos al pueblo de Israel, y de seguro que Dios va a bendecirnos también. Y vamos a terminar. Quisiera que leyéramos ya todos juntos Romanos 11 del 33 al 36. Voy a invitarles ya para terminar. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer estos últimos versículos. Vamos a leerlo con voz fuerte, vamos a respetando los signos, los puntos, y vamos a leerlo a una sola voz, todos juntos. Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Y pueden tomar asiento, hermanos. Y en el Antiguo Testamento, la gloria, la adoración, la alabanza al nombre majestuoso de nuestro Señor se lo dio el pueblo de Israel. Y hoy en día, como iglesia, podemos hacerlo. Y un día, Israel y nosotros estaremos frente a Él dándole la gloria a su majestad porque nos salvó y porque Él es Dios. ¿Alguien que tenga algún comentario, algo que quisiera aportar? ¿Preguntas?